cosa te llamó, aparte de lo que hemos comentado, te llamó algo más la atención en ese primer momento, esos primeros meses, con respecto a de repente la organización del MBA o tus compañeros de clase o algún profesor? Algo que tú quieras destacar. Me llamó la atención cómo habían dividido las secciones. Me llamó la atención la cantidad de personas de la India que habían, la poca cantidad de latinos relativa a otras partes del mundo. Y lo que poco a poco me di dando cuenta es que el recruiting de las universidades también está ligado al recruiting que vas a hacer luego para las opciones laborales. Entonces, mucho depende cómo está compuesto el programa de repente a veces de las cuotas que tienen las empresas para poder reclutar extranjeros. El problema de la visa de trabajo es muy muy grande y yo lo viví en carne propia. Fue bastante complicado primero hacer el recruiting en general porque no todas las empresas contratan extranjeros. Lo segundo es que si tienes una visa F1 hay algunas restricciones adicionales para que te puedas hacer el recruiting. La F1 es la visa estudiante normal, que tienes que hacer el trámite para poder primero viajar a Estados Unidos, pero luego representa un poco de dificultades también para poder encontrar trabajo y hacer el recruiting. Entonces lo que yo traté de hacer es enfocarme bastante en las empresas que reclutan extranjeros. Pero volviendo a lo que tú me preguntas, que era cosas que me sorprendieron era la cantidad de festivales, por ejemplo, internacionales que teníamos. Teníamos el Festival de las Luces, que es muy, muy popular en la India. Teníamos Thanksgiving, que es algo que no existe en Latinoamérica, que es algo completamente gringo o estadounidense. Entonces, son algunas cositas que no hay en Latinoamérica, o que digamos no había en Perú, que te van sorprendiendo poco a poco y que te vas dando cuenta que son una parte importante del contexto del MBA y que tratan de cohesionarnos un poco más como grupo, ¿no? La facultad que nosotros teníamos era de muchas partes del mundo. Había profesores de Australia, había profesores de la India, de China, de Nigeria, de Bielorrusia, así como también americanos, ¿no? Había gente de Turquía, de muchos lados del mundo, ¿no? Y sin importar de dónde venían, tenían siempre algo que contar y un punto de vista positivo sobre lo que ellos estaban haciendo y trataban de que la experiencia que tuvieran los alumnos fuera importante. No solo se trataba de dar bien la clase, sino que los alumnos, uno, entendieran, dos, compartieran su conocimiento, tres, lo hicieran de una forma amable, ¿no? O tratar de evitar un conflicto absurdo, digamos, ¿no? Que no fue fuera de los límites. Y finalmente, cuatro, que era hacer proyectos que pudieran enriquecer no solamente a las personas que lo hizo, sino también a los demás. Avancemos un poquito. Salvo que quieras contar algo importante antes de entrar al momento del internship, ¿no? O sea, tienes el primer ciclo, tienes un pequeño break, Navidad, etcétera. Tienes el segundo ciclo, y de ahí viene el internship, ¿no? Antes de entrar a todo el rollo del internship, ¿hay algo más que quieras contar si ampliamos un poquito la idea del primer año? Yo creo que el primer año es importante porque significa un poco más de retos y la oportunidad de conseguir, uno, más scholarships, dos, algún tipo de iniciativa para un negocio que puedas tener, o darse a conocer. Me parece en el primer año es bastante crítico. No solo se trata de tratar de conectar con la mayor cantidad de personas o otros miembros del MBA, sino también de entender qué rol estás jugando tú para la universidad. Muchas veces hay que enfocarse bastante en lo que es conseguir un trabajo, como tú mencionas, ¿no? Y hay mucha gente que solo viene a eso. Hay gente que no va a clases porque está enfocado en tratar de conseguir dinero para su negocio. Por ejemplo, hay muchos emprendedores también en el MBA que tienen otra mentalidad o otra forma de pensar o otra motivación para verse unido al MBA, ¿no? Entonces, cuando estás en este tipo de programas en los que todo el mundo tiene su propia agenda, no tienes que estarte comparando con el resto. Lo más importante es tratar de no perder de vista tu camino y seguir adelante siempre en lo que es importante para ti, ¿no? Hay mucha gente que va a encontrar otro camino que funciona para ellos, pero lo importante es tratar de ver a dónde quieres ir y quién te puede ayudar a lograrlo.
y tratar de mantenerlo por lo que dura el NBA.